paseriformes subocinos. ¿Qué son los paseriformes subocinos? Entonces aquí lo que estamos viendo es una filogenia de todas las aves. Esto es para los que no tengan, para los que no estén familiarizados con el concepto. Esto es una filogenia que está representada de forma circular. El ancestro de todas las aves es básicamente el centro de la filogenia, y hacia la parte externa del círculo son las especies que tenemos en la actualidad. Los diferentes colores nos están mostrando los diferentes órdenes o grupos principales de aves. Y básicamente, si miramos esta filogenia, la mitad superior, vemos que hay dos colores, el rojo muy grande y el azul. El rojo, esos son los que nosotros conocemos como los paseriformes, las aves que tienen forma de pajarito. Y dentro de los paseriformes hay básicamente dos grandes grupos de aves. Uno de ellos son los subocinos. Las diferencias entre subocinos y ocinos, que son el resto, es básicamente la morfología de la siringe, o el órgano que produce el sonido en las aves. Y esto viene asociado con diferencias en la capacidad de cantar, la capacidad de aprendizaje del canto. Esos son los caracteres diagnósticos. Entonces, los subocinos tienen unas características especiales en la siringe que los juntan como una radiación monofilética. Cuando hablamos de subocinos, estamos hablando de un grupo que se originó más o menos hace 40, 50 millones de años, dependiendo cómo calibremos nuestras filogenias. Y una cosa que siempre me gusta resaltar es que aquí en el neotrópico, una de cada 3 aves que nosotros observamos es un subocino. Si nosotros vamos al bosque amazónico, 33% de las aves van a ser subocinos. Entonces son un componente muy importante de la avifauna neotropical. Entonces a los que nos interesa la diversidad en el neotrópico, los subocinos es un componente central. Estamos hablando de más o menos 1.300 especies, dependiendo de la taxonomía de preferencia. Eso es más o menos 14-15% de la avifauna mundial. Entonces, para entrar más en detalle en el grupo, básicamente hay dos grupos de subocinos, los que nosotros conocemos como los subocinos del Viejo Mundo. Entonces, no sé los nombres comunes en español, pero estamos hablando de las pitas, los broadbills. Estos son grupos de aves que se encuentran en África, el sudeste asiático. Son pocas especies. Y cuando vemos el número de familias y especies de subocinos neotropicales, vemos que es básicamente muchos grupos. Ustedes ya conocen, los que son aquí ornitólogos, pajareros, ya podrán reconocer grupos como, por ejemplo, como los hormigueros, los atrapamoscas, las pingas, los saltarines. Y si queremos ver eso reflejado en el espacio, básicamente vemos que la distribución mundial de subocinos está concentrada en el neotrópico. Entonces los subocinos son un grupo principalmente neotropical. Hay algunas pocas especies en el Viejo Mundo. Si vemos más o menos el sudeste asiático, el trópico, el afrotrópico, la diversidad es mucho menor. Y por eso es que nosotros estamos muy enfocados en entender básicamente los procesos que mantienen y regulan esa diversidad en el neotrópico, que es donde nosotros estudiamos, de donde somos y donde el grupo básicamente tiene su principal rango de acción. Hay varias características que hacen a los subocinos aún más interesantes. Entonces, una de ellas es que ellos tienen una alta diversidad fenotípica. Estas son unas ilustraciones básicamente de un individuo por cada familia, y ustedes podrán ver diferentes colores, diferentes formas, diferentes picos, cola larga, cola corta, patas grandes, patas pequeñas, y esto se ve reflejado en una alta diversidad comportamental. Solo para resaltar un par de ejemplos, aquí tenemos por ejemplo un saltarín Vipera filiocauda haciendo su display de leg, que este es el comportamiento de apareamiento que ellos tienen. O mis favoritos, los seguidores de hormigas. Este es un hormiguero del sur de la Amazonía brasileña, en pleno actividad de forrajeo, yendo detrás de las hormigas legionarias y alimentándose de todos los insectos que están huyendo de las hormigas. Igualmente hay una alta diversidad vocal. Los subocinos se piensa que ellos no aprenden las vocalizaciones de sus padres, y toda la diversidad vocal viene principalmente asociada a las diferentes morfologías de la siringe. Entonces, los diferentes grupos de subocinos tienen diferentes morfologías, y esto genera una alta diversidad vocal. Son aves que cuando uno entra al bosque están cantando todo el tiempo. Uno, cuando se mete a aprender y a pajarear con estos bichos,
uno lo que primero aprende es el canto y así es. Entonces el canto es una cosa que va de la mano de los ovocinos. Y el canto tiene una información taxonómica asociada y etcétera. Es bien interesante. Esto también, esta alta diversidad fenotípica comportamental, viene asociada a una amplia diversidad ecológica. Entonces aquí lo que estamos viendo es más o menos un mapa de biomas o regiones en grandes ecosistemas en el neotrópico, y un patrón muy común es que muchas especies están restringidas a cada una de estas áreas. Entonces son especialistas de sabanas, o son especialistas del bosque atlántico, o son de la puna. Entonces hay una alta especialización ecológica, y esto se da a una escala grande, pero también ocurre a una escala menor. Entonces aquí lo que vemos, por ejemplo, es el perfil de un bosque amazónico desde el borde del río a su mano izquierda hacia la tierra firme a su mano derecha. Entonces hay especies de subocinos que están restringidas a las islas del río Amazonas, mientras que hay otras que pueden estar simplemente solo en el bosque inundable, en el sotobosque. Cuando uno entra a la tierra firme, entonces hay especies que uno sabe que solamente son del dosel, especies que solamente son del sotobosque. Entonces hay una amplia diversidad, un alto grado de especialización ecológica a esa escala también. Microhábitats. ¿Y qué sabemos de la evolución de los ovocines? Hoy en día, gracias a una combinación de estudios morfológicos y de los primeros estudios genéticos, sabemos que los ovocinos más o menos se dividen en 3 grandes grupos. Entonces, el primero de estos grupos es los euriláimidos, que básicamente son los subocinos del viejo mundo, con solo una excepción, que es el segundo pajarito, que es el zapalloa, que es un subocino del viejo mundo que se encuentra en el Chocó y en Panamá. Es un misterio biográfico. Y los otros 2 grandes grupos, que son los tiránides y los furnárides, o broncofonos y traqueofonos, como los llamamos por su morfología de la siringe. Entonces, en el primer grupo, para los ornitólogos y pajarólogos, están los ovocinos más vistosos, los más coloridos, están las cotingas, los saltarines, titiras, otra serie de ellos. Y aquí son mis favoritos, ahí es donde están los cafecitos grises, que son poco coloridos, que a mucha gente le parecen aburridos, pero que para mí son fascinantes porque comportamentalmente tienen un montón de cosas que los hacen interesantes. Entonces, aquí tenemos grupos como los trepatroncos, los tapaculos, las granarias, los hormigueros, y eso es básicamente lo que sabemos. Hoy en día no sabemos exactamente cómo son las relaciones dentro de este gran grupo. Sabemos que hay familias, sabemos que hay grupos, etcétera, pero no sabemos exactamente cómo ha sido el proceso de diversificación hasta todas las especies que conocemos hoy en día. Entonces, el hecho de no tener una filogenia completa del grupo nos limita en algunas cosas que podemos estudiar de los ovocinos. Entonces, si queremos entender los patrones y procesos que han generado toda esta diversidad y que la mantienen, tener una filogenia es una cosa fundamental que nos permite tener un marco para luego hacer preguntas, responder preguntas a la luz de una filogenia. Entonces, un gran objetivo en el que yo estoy involucrado ya como por 12 años es dilucidar la historia filogenética de este grupo. Y hoy espero contarles un poco al respecto. Una vez tenemos esta filogenia, lo que hacemos y lo que siempre hacemos todos los biólogos es básicamente integrar diferentes tipos de información. Entonces, el morfólogo genera su información y luego se asocia con la información ecológica, y entonces uno empieza a hacer inferencias. De la misma manera se puede hacer asociaciones con el comportamiento, con la distribución, y en últimas lo que siempre estamos haciendo todos para entender la diversidad es generando una red para entender mejor estos procesos. Esta red más o menos es algo así: alguien va al campo, genera información, lo publica, luego yo uso esa información para entender otro fenómeno, etcétera, etcétera. Y hoy en día una herramienta muy poderosa que básicamente sirve como pegante para unir todo esto son los datos genéticos, en especial los datos genómicos. A partir de datos genómicos yo puedo empezar a hacer asociaciones para entender mejor la ecología o la biografía o para generar la filogenia, etcétera, etcétera.
Pero, ¿cómo es esto? Ustedes pensarán que tienen que ver los genes con la morfología, que tienen que ver los genes con el comportamiento. ¿Y cómo es esto? Entonces, básicamente les voy a mostrar una pequeña caricatura de cómo es que más o menos las personas que trabajamos con datos genómicos procedemos. Entonces, aquí tenemos una pequeña caricatura de genomas completos de 4 individuos. Vemos diferentes bloques de diferentes colores. Esto es lo que nosotros nos referimos como diferentes loci o locus, que es una localización en el genoma, es un punto en el genoma que nosotros usamos como marcador para hacer comparaciones entre individuos. Entonces, haciendo eso, nosotros podemos usar toda esa información y hacer diferentes tipos de preguntas. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar diferentes loci para generar la filogenia. Entonces, yo sé que hay diferentes puntos en el genoma con diferentes características que me informan las relaciones filogenéticas entre las diferentes especies o individuos de interés. De igual forma, también puedo usar otro tipo de marcadores. En este caso es, por ejemplo, SNPs, que es una sustitución puntual en un nucleótido, en una secuencia de DNA, y yo puedo usar la información de la frecuencia de esos nucleótidos para hacer inferencias sobre lo que pasa entre dos poblaciones. Hay flujo genético entre esas dos poblaciones, hay migración, hace cuánto se separaron, etcétera, etcétera. Y de igual forma yo puedo ir a los genomas completos de diferentes individuos y intentar asociar la variación estructural de diferentes regiones del genoma y hacer asociaciones con el fenotipo. Entonces aquí en esta caricatura vemos que estos marcadores naranjas, diferentes individuos tienen diferentes números de copias. Entonces uno puede, esto es un ejemplo nomás, podemos pensar que si hay una sola copia, el bichito es más clarito, si hay 2 copias, el bichito es oscuro, etcétera, etcétera. Estas variaciones estructurales pueden tener mucho que ver con el fenotipo, con lo que nosotros estamos viendo de los organismos en el campo. Entonces, para el día de hoy, les voy a hacer como un resumen de un poco lo que es mi objetivo como investigador, en el que básicamente yo pretendo entender los mecanismos que generan y mantienen la diversidad a través del uso de herramientas genéticas e integrando eso con información ecológica, comportamental, fenotípica de las diferentes especies. Entonces hoy vamos a hablar de tres cuenticos que pienso contar. El primero es, estamos interesados en saber qué es lo que ha generado la diversificación de estos ursinos en el neotrópico especialmente. ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos y tan pocos en el sudeste asiático? Es llamativo que en el neotrópico hay tantos y en el otro lado del mundo hay tan pocos. Entonces para eso simplemente vamos a usar la filogenia, vamos a construir la filogenia y empezar a usarla para entender un poco sobre qué genera la diversificación en este grupo. La segunda parte de la charla vamos a usar información sobre especies ampliamente distribuidas y usando un poco de datos de genética de poblaciones vamos a intentar entender la dinámica poblacional, cómo se diferencian estas diferentes poblaciones. Entonces una escala de tiempo menor. Y por último, les voy a contar brevemente, esto va a ser la parte más corta de la charla, y estoy tratando de entender cuáles son las bases genómicas de los plumajes asociados a las áreas secas. Y para eso simplemente estoy comparando genomas completos de diferentes especies y estoy tratando de asociar diferentes regiones con diferentes fenotipos. Es algo en lo que no voy a entrar mucho en detalle, pero vamos a hablar un poco de eso. Y por último, pretendo simplemente darles un mensaje general que espero que todos se lleven a sus casas y piensen a resolver. Entonces empecemos con la primera parte. Entonces les dije que uno puede usar diferentes marcadores para diferentes objetivos. Entonces, para generar filogenias uno idealmente quiere marcadores que uno pueda comparar entre todas las diferentes especies. Yo quiero poder comparar A con A en todas las especies. Entonces un marcador que se ha usado mucho últimamente en filogenómica es algo que se conoce como los elementos ultraconservados. Entonces los elementos ultraconservados son zonas del genoma que son muy conservados. Específicamente lo que nosotros usamos es zonas muy conservadas en los ambiotos. Entonces son secuencias de DNA que han permanecido casi intactas desde reptiles, mamíferos, aves, etc. Entonces se pueden usar esas regiones para capturar regiones de DNA, esa región de DNA y comparar
las regiones que empiezan a ser más variables al lado de esas regiones. Entonces, ¿cómo se funciona esto? Aquí tenemos un gráfico en el que tenemos distancia genética a partir del centro de esa región ultraconservada. Y aquí es el número de variantes que se encuentran. Entonces lo que vemos es que esa región ultraconservada no varía nada, como les dije, es ultraconservada, su nombre lo indica, pero a medida que nos alejamos empezamos a tener información de variación. Entonces esta información que se encuentra en las regiones adyacentes de la zona ultraconservada se usa para reconstruir las relaciones entre diferentes individuos. Y como tenemos elementos ultraconservados que varían bastante, tenemos suficiente información para reconstruir la filogenia a diferentes niveles de profundidad. Podemos ir muchos millones de años atrás y podemos resolver cosas más recientes. Básicamente esos son los UCS. Entonces, nosotros generamos datos de UCS para casi 2000 especímenes con voucher. Básicamente esto representa el 99% de todas las especies de zoocinos. Como podrán ver, más o menos hay 1300 especies, entonces para muchas especies tenemos más de un individuo en nuestra filogenia. Entonces son cosas que nosotros ya sospechamos que podían ser diferentes, entonces las incluimos. No voy a entrar en muchos detalles de cómo lo analizamos, pero para que ustedes sepan, estamos hablando de más o menos 2400 loci, y no voy a entrar en detalles de cómo uno limpia y cura estos datos, pero básicamente cuando uno genera estas matrices uno tiene que limpiarlas con herramientas bioinformáticas, y lo hicimos de dos maneras diferentes, siendo muy conservadores y siendo más tranquilos, y hicimos todos los análisis usando las dos matrices. Hicimos análisis tanto concatenados, especialmente porque son tantas especies y tantos locos que es difícil otro tipo de métodos, y también usamos métodos que son acordes con la teoría de la coalescencia, o sea, la historia individual de cada uno de los locos que usamos en nuestro análisis, y luego generamos un árbol calibrado, intentamos ponerle tiempo, y eso lo hicimos usando fósiles. Si alguno de ustedes tiene preguntas al respecto, después podemos hablar. Ahorita no voy a entrar en esto. Quiero entrar de una vez a la filogenia, a los resultados. Entonces, básicamente, nuestros resultados nos muestran que efectivamente los zoocinos están organizados en 3 diferentes grupos. Entonces, todo eso que sabíamos está confirmado. Tenemos los zoocinos del viejo mundo, los tiránides y los furnárides. Los patrones temporales de esta filogenia básicamente nos muestran que la acumulación de especies del grupo ha sido de manera constante, es decir, aquí lo que tenemos es tiempo y aquí el número de linajes a medida que pasa el tiempo en la filogenia, y lo que vemos es que simplemente el número de especies en la filogenia está aumentando de manera constante. O sea, no tenemos evidencia de aceleraciones o desaceleraciones, etc. Sin embargo, cuando calculamos tasas de especiación en el árbol, es decir, hay métodos en los que uno puede usar y uno puede estimar en diferentes partes del árbol si ese linaje se está especiando más rápido o más despacio. Básicamente, estos son métodos bioinformáticos que hacen esto. Y aquí lo que vemos es que ustedes verán que hay ramas rojas y ramas azules. Las ramas rojas son consideradas de especiación alta y especiación baja. Entonces, a pesar de que vemos ese patrón constante, vemos que sí hay variación en el árbol. Entonces, ¿cómo es que se genera esta variación? O sea, ¿qué es lo que está causando que haya variación a lo largo del árbol? Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar ver cuáles son esos grupos que son más rápidos o más lentos que otros. Y básicamente, hay 5 grupos que están diversificando de una manera más rápida. Esto aquí en el centro es básicamente el mismo árbol que ustedes vieron ahorita. Estos plots aquí es la acumulación de especies de diferentes grupos separados, y el rojito es el de cada uno de los grupos rápidos. Estos grupos rápidos son los siguientes, y para ustedes que conocen los ornitólogos, para ustedes será un resultado casi obvio. Entonces, el primero de estos grupos es el género Citalopus, los tapaculos, que básicamente en cada montaña hay una especie diferente. Estos tienen una tasa de diversificación más alta que el resto del grupo. El segundo grupo son, dentro de los furnarios, dentro de los horneros, los horneros y los trepatroncos tienen una tasa mayor. El tercer grupo son los piprios, los saltarines,
El cuarto grupo son los tiránidos, aquellos que nos dan tanto trabajo en el campo de identificar que todos son amarillitos, igualitos, parece que están diversificando muy rápido. Y el último, mis favoritos, los hormigueros, ¿cierto? ¿Qué tiene cada uno de estos grupos que hace que diversifique más rápido? Esa es una pregunta difícil de contestar. Ahorita no vamos a entrar en cada uno de esos grupos para intentar entender, podemos tener algunas ideas, pero por ahora simplemente estamos viendo como el panorama general. Entonces, una cosa que queríamos explorar era los patrones, esas variables climáticas y ambientales. ¿Será que tiene algo que ver la latitud? ¿Será que tiene algo que ver la precipitación? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, lo que hicimos fue empezar a ver si había algún tipo de relación, por ejemplo, con la latitud, con la precipitación, etc. Entonces, estos son los mapas que básicamente resumen cómo se distribuyen las tasas de especiación en el planeta. Entonces, aquí yo voy a atravesar. Y aquí básicamente lo que vemos, aquí lo que tenemos es una representación gráfica de las tasas de especiación en el espacio. Los colores rojos son tasas mayores, los azules son tasas menores, y lo que ustedes pueden ver de una manera que no es contraintuitiva es que las tasas de especiación mayores están en regiones, en las zonas temperadas y no en el trópico como esperábamos, ¿cierto? Hay mayor diversidad en el trópico, pero parece que hay mayores tasas de especiación en las zonas templadas. De igual forma, otro patrón que estamos viendo es que las especies más jóvenes, son las que están en azul, y las más viejas son las que están en rojo, tienden a estar igual en las zonas temperadas. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, como esto parece ser contraintuitivo, mayor diversidad en el trópico, pero mayores tasas de especiación en las zonas templadas, y especies más jóvenes en las zonas templadas, ¿qué es lo que está pasando? Entonces lo que hicimos fue, hicimos un análisis de muchas variables para ver cuáles estaban correlacionadas con las tasas de especiación. Entonces, no quiero que se centren en leer cada una de estas columnas, básicamente quiero que vean un patrón específico, y es que aquí tenemos la tasa, esto es una matriz, un correlograma, tenemos todas las variables diferentes, el tamaño de diferentes círculos se está mostrando mayor correlación o menor correlación entre las variables, y los colores, el azul son correlaciones positivas, el rojo son correlaciones negativas. No quiero que lean, pero quiero que vean una cosa simplemente, y es que tanto las tasas de especiación como la edad de cada una de las especies no está correlacionada con ninguna variable ambiental. O sea, las tasas de especiación no están asociadas ni con la precipitación, ni con la temperatura, ni con la latitud, ni con nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que está generando este patrón? ¿Qué es lo que está generando esta variación? Tenemos varias ideas. Bueno, otra cosa es que en la literatura ya más o menos está apuntando a esto. Entonces, esto es una figura en la que a partir de un árbol completo de todas las aves, estimaron la tasa de especiación en todas las aves, y también se ve que la latitud no tiene ningún efecto. Entonces, esto simplemente está confirmando algo que ya se sabía. Pero entonces, ¿por qué grupos con más especies y grupos con menos? O sea, eso todavía no nos queda muy claro. Parte de la respuesta puede estar en la biología de cada uno de los grupos. Por ejemplo, los saltarines, los pípridos, sabemos que son bastante promiscuos y tienen legs y tienen todos estos fenotipos tan vistosos. Eso puede tener algo que ver. Para saber si eso realmente tiene algo que ver, tenemos que estudiar los pípridos y ver qué es lo que está pasando. Por ahora estamos viendo algo más malo. Y una cosa que parece estar correlacionada con las tasas de especiación son el número de especies, la diversidad regional. Entonces, después de jugar con muchas variables y hacer muchos análisis, básicamente lo que estamos viendo es que cuando cuando graficamos el número de especies que coexisten con cada una de las especies de subocines, hay una tendencia negativa, es decir, que hay mayor tasa de especiación en aquellas regiones con diversidad de subocinos menor. Entonces, si hay un lugar con pocas especies, en esos lugares parece que la diversificación es mayor. Si miramos esto solamente en el hemisferio occidental,
la pendiente de esta relación aumenta y encima parece más significativa. Y cuando lo restringimos al neotrópico es aún más, es decir, que parece que tenemos mayores procesos de especiación en esas zonas donde hay menos diversidad. Esto es solo una parte del rompecabezas. Algunos de ustedes estarán pensando extinción, etcétera, etcétera. Sí, eso puede tener algo que ver. Pero entonces, ¿cómo es la historia? ¿Qué es lo que causa qué? Entonces empezamos a jugar con una serie de análisis que se llaman los análisis filogenéticos de modelos causales. En inglés se llama pathway analysis. Entonces uno tiene una matriz multivariada y yo quiero saber no solo cómo se relacionan esas variables, pero qué genera el cambio de qué, si hay alguna direccionalidad en el cambio de esas variables. Entonces empezamos a jugar con eso. No voy a entrar en muchos detalles, básicamente son 4 modelos, uno en el que básicamente no pasa nada, la tasa de especiación no tiene nada que ver con nada, las variables que estamos viendo en nuestros modelos no afectan. Otro que es un efecto directo en el que simplemente las variables climáticas afectan directamente la tasa de especiación. Otro que es un efecto indirecto, en este caso las variables climáticas afectan la diversidad y la diversidad afecta la tasa de especiación. Y otro que es un modelo mixto en el que básicamente tenemos una red de variables interactuando entre sí. Y básicamente el modelo que tiene mayor soporte es un modelo mixto en el que aquí está explicado. Entonces aquí arriba tenemos las diferentes variables que pusimos en nuestro modelo, que son variables de temperatura, precipitación, estabilidad, etc. Aquí tenemos el número de especies coexistentes y aquí tenemos nuestra tasa de especiación y vemos que parece que lo que está ocurriendo es que nuestras variables afectan la diversidad, que es un patrón altamente reconocido en la literatura. En la literatura, la gente que estudia gradiente latitudinal de especies, hay unas correlaciones muy altas con variables climáticas, y parece que a su vez el número de especies que coexisten afecta negativamente la tasa de especiación. Los azules son efectos positivos, los rojos son efectos negativos. Entonces parece que esa es la historia, así, en esto vamos. En este momento realmente estamos tratando de cerrar estos análisis, tratar de ponerlos en papel. Y cuando ustedes piensan, por ejemplo, en zonas de Sudamérica donde hay pocas especies, tiene sentido que, por ejemplo, zonas donde ha habido muchos cambios climáticos, hay mucha posible extinción, menos de diversidad, y rápidamente llegan especies y especian, etcétera, etcétera. Entonces parece que esta es la historia. Bueno, entonces ahora vamos a cambiar y vamos a empezar ahí, nos vamos a mover a otra escala filogenética y espacial. Otro lugar, y que tiene que ver con este resultado, y es otro resultado grande de la filogenia, es que el número de géneros y especies parafiléticas es altísimo. Eso quiere decir que nuestra taxonomía, la taxonomía que todos sabemos, está en un alto porcentaje equivocado. Hay muchas especies que no deberían ser especies porque sus diferentes poblaciones no son poblaciones hermanas. Hay muchos géneros que contienen especies que no comparten un ancestro común. Entonces, esto simplemente resalta la necesidad de mirar a una escalas biográficas mayores, o sea, poder la distribución completa de una especie ampliamente distribuida. Y eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer con 2 de mis estudiantes de doctorado de la Universidad de San Pablo. Estamos haciendo un proyecto en el que básicamente tenemos 20 complejos codistribuidos de especies que cumplen este patrón que se conoce como distribución circumamazónica. Básicamente, ustedes ven que son especies que están en las partes secas de la diagonal seca de Brasil, entran un poco al bosque atlántico, siguen por el piedemonte andino, tal vez están en el escudo guyanés, pero básicamente están fuera de la Amazonia. Entonces es un patrón que por lo menos a mí me pone a pensar bastante. ¿Cómo es que eso pasa? Todos estos son bichos de bosque, pero no están en la Amazonia. Y son muchos que tienen ese mismo patrón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un patrón común? ¿Será que son diferentes especies? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, por hoy voy a mirar, usamos datos de UCEs, 5000 UCEs, en 3 complejos diferentes, que son
bichitos ampliamente distribuidos que tal vez todos los ornitólogos conocen, Dicitamus mentalis, Platyrhynchus mistacius y Thamnophilus palliatus. No voy a entrar en muchos detalles de análisis, solo voy a mostrarle 3 patrones que básicamente resumen qué es lo que está pasando. Entonces, Dicitamus mentalis, entonces lo que hicimos fue teníamos un montón de individuos de todo el rango de distribución, secuenciamos los UCEs y usando SNPs empezamos a mirar la estructura poblacional de Dicitamus mentalis. Aquí ustedes van a ver estas figuras que básicamente se conoce como un plot de estructura poblacional. Cada una de estas columnas es un individuo. Los colores básicamente representan la probabilidad de ancestro de ese individuo. Entonces, por ejemplo, un individuo que tenga solo un color quiere decir que la probabilidad de ese individuo de pertenecer a esa población verde es 100%. Van a haber otros individuos que son un poco mezclados con admixture, y básicamente así es que uno puede ver cómo se distribuye esa estructura poblacional en el espacio. Entonces, esto por ejemplo es el resultado de Dicitamus mentalis. Básicamente son 4 grupos: una población en el Cerrado de Brasil, Andes, Tepú y Centroamérica, el noreste de Brasil y el sudeste de Brasil. Para ver un mapita, básicamente este es el mapita, es mucho más fácil de entender. Cada uno de estos países es básicamente cada una de esas columnas, solo que representada de otra manera. Me parece que es como más fácil de entender. Y aquí básicamente lo que vemos es que Dicitamus mentalis, en toda su distribución circunamazónica, tiene 4 bloques relativamente bien diferenciados. Y hay una cosa que llama la atención, y es que hay zonas donde el cambio parece ser muy abrupto, ¿sí? Entonces, de aquí a acá, de aquí de la Caatinga en Brasil al Cerrado parece que hay un cambio abrupto, también del Cerrado a las zonas bajas de Bolivia parece que hay otro cambio abrupto. ¿Por qué? Por ahora no les voy a contar al respecto, esto es lo que estamos analizando, y estamos haciendo análisis demográficos para ver la migración, etcétera, etcétera. Pero llama la atención. Entonces vamos a ver el segundo complejo, es Platyrhynchus. Entonces ustedes ya saben el plot, son también 4 bloques de 4 poblaciones diferenciadas, y en el espacio se ven de esta manera. Y lo primero que ustedes, si recuerdan el plot anterior, es que los quiebres poblacionales en este grupo no son los mismos que el Dicitamus. Entonces, a pesar de que tienen la misma distribución y uno pensaría y tienen hábitats muy parecidos, parece que la dinámica poblacional ha sido diferente. Cuando los datos preliminares de cuándo han sido estas divergencias sugieren también que son cosas aparte, parece que cada grupo tiene su propia idiosincrasia evolutiva. Y una tercera historia es una historia bien interesante que tiene que ver con estas 2 especies. Entonces, estas 2 especies son reconocidas 2 especies biológicas, o sea, muy bien en la taxonomía de estos hormigueros desde hace muchos años. Uno, como ustedes ven, estos son los machos. Uno está al sur del río Amazonas y en la mata atlántica, y el otro está en el piedemonte húmedo de los Andes, al norte del río Marañón en Perú. Y básicamente son cosas diferentes. Los machos, uno tiene espalda café y los otros tienen espalda barrada. Para nadie ha cuestionado que estos sean especies diferentes. Cantan igual, o sea, estos bichos cantan exactamente igual. Y cuando yo empecé hace muchos años a secuenciar los primeros genes mitocondriales, me daba cuenta que esos no estaban diferenciados, que básicamente eran como una sola cosa, eran como un solo bloque. Y aparte de eso, en 2007, el Instituto Humboldt hizo una expedición a la selva del Mataben, y Mauricio Álvarez encontró ese bichito de allá, acá al norte. Y ahí sí quedamos locos y dijimos, pero ¿cómo así? Si los bichos de espalda roja solo están al sur. Entonces fue como bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en medio de mi estudio de tratar de entender los límites de especies, apareció esta especie nueva, y que ya todo el mundo hoy en día sabe que ya la gente habla de una especie nueva al norte, y yo realmente no sé si es una especie nueva o qué es lo que pasa. Entonces generamos los UCEs y básicamente estos son nuestros resultados. Entonces, Thamnophilus palliatus es lo que vemos acá, vemos 3 bloques en Thamnophilus palliatus. Nuestro bichito del bichada está básicamente emparentado con los Thamnophilus palliatus amazónicos del sur de Brasil, del sur de la Amazonia brasileña, perdón.
Y una cosa muy interesante que estoy estudiando más en detalle es que la distribución del plumaje de los machos no coincide con estos bloques poblacionales, con estos 4 bloques poblacionales. Aquí en los Andes, básicamente, estos 2 individuos de más al norte, estos 2 grupos de más al norte, son de espalda barrada, mientras que de ahí para el sur todas son de espalda café. Entonces, una cosa que me está mostrando esto es que los fenotipos no necesariamente van a la par de las poblaciones. En el centro de Perú, nadie sabe exactamente si los individuos de espaldas barradas se encuentran con los individuos de espaldas cafés. Los estamos buscando. Aquí Glenn, mi amigo, estuvo en octubre. Yo le pedí el favor, vaya a San Martín y búsquelo. Él solo encontró barrados. No hemos encontrado, y parece que no hay evidencia ninguna de bichos intermediarios. Parece que es un cambio con un switch. Entonces no sabemos. Entonces en esto vamos. Y para los que me preguntan si en Pichada tenemos una especie no, yo realmente todavía no sé. Ahí ya va a depender de otras cosas. Y esas otras cosas para mí son análisis bien concienzudos del fenotipo y de la ecología de estos bichos. La estructura poblacional nos informa mucho, pero no es la varita mágica que nos va a resolver cuántas especies tenemos, básicamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de fenotipos y plumajes en áreas secas. Entonces, para eso, ¿cuánto tiempo tengo más? Sí. Bueno, entonces aquí estoy enfocado en los hormigueros, que es una familia de subocinos. Estoy hablando de más o menos 230 o 240 especies, dependiendo del gusto taxonómico. Aquí hay una representatividad de la variación fenotípica de los hormigueros. Estos bichos son básicamente amazónicos, son de bosque húmedo de tierras bajas. Cualquier persona dice hormigueros y piensa en bosque húmedo. Sin embargo, hay pocas especies, más o menos unas 20, que colonizaron las áreas secas de Sudamérica. Una cosa importante del plumaje de los hormigueros es que estas coloraciones, estos tonos negro, gris, marrón, es básicamente dada por unos pigmentos que se llaman melaninas. Se llaman las melaninas, y las melaninas son producidas por nosotros mismos. Nuestros pigmentos son melaninas, estos aves también son melaninas, son producidas y son depositadas esas melaninas en las plumas. Entonces, durante el desarrollo de la pluma, hay unas células que llaman los melanocitos, producen la melanina, y la melanina luego se transporta hacia las plumas. Entonces, básicamente hay 2 tipos de melaninas. Unas son las eumelaninas, que son las que confieren en la coloración oscura, negra o gris oscura, y están las pleomelaninas, que son las que confieren la coloración marrón, colorada, rufa, y la combinación de estos 2 pigmentos es lo que genera esa variación en plumaje, específicamente en este grupo de aves. Entonces, la deposición de melanina está relacionada con las condiciones ambientales. Y esta es una de esas reglas zoográficas que ya se describió hace bastante tiempo, que se conoce como la regla de Glogger. Y básicamente, ¿qué es la regla de Glogger? Básicamente, lo que la regla de Glogger dice es que en este plot tenemos aquí temperatura y aquí tenemos la humedad. Básicamente lo que dice la regla de Glogger es que en lugares muy calientes y muy húmedos, la deposición de ambos pigmentos aumenta. Entonces los bichos tienden a ser más oscuros. En lugares más calientes y secos, se reduce la eumelanina. Entonces los individuos tienden a ser más cafecitos, son más de una coloración más cafecita. Y en zonas tanto frías como secas, los bichos son aquí, en zonas tanto secas como frías, ambas melaninas, la deposición de ambas disminuye. Entonces esto es como una regla y se ha corroborado en diferentes grupos, a nivel intraespecífico, a nivel interespecífico. Este es un patrón, pero realmente nadie conoce cómo es el mecanismo genético de esto. ¿Cómo es que de una zona húmeda genéticamente se genera más melanina? ¿Cómo es que esto pasa? Entonces básicamente este es como el objetivo que yo tengo. Y para esto estoy estudiando
los tamnófilos de áreas secas. Entonces, como mencioné hace un rato, más o menos unas 20 especies colonizaron áreas secas. Entonces aquí tenemos la filogenia de la familia y en rojo tenemos esas especies que podemos considerar como especialistas de áreas secas. ¿Sí? Cuando hablo de áreas secas de Sudamérica, básicamente me estoy refiriendo a 4 regiones. Una es la Caatinga en el norte de Brasil, el Chaco, la zona tumbesina en el oeste del Perú y Ecuador, y el norte de Sudamérica, los desiertos de La Guajira y de Venezuela. Son esas 4 zonas. Y muchos de ustedes conocen estas zonas, básicamente son zonas xerofíticas, semidesérticas, secas, que permanecen secas durante gran parte del año, poca precipitación, y a pesar de que los tamófilos son de bosque húmedo, allí hay unas especies de tamófilos. Y hay 3 observaciones que yo he hecho a lo largo del tiempo del plumaje de estos tamófilos en estas zonas. La primera es que los tamófilos a nivel de especie corroboran la regla de Glover. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo 3 individuos machos de diferentes subespecies de la misma especie. Entonces vemos que la subespecie de la zona más seca es un poco más claro. Aquí, por ejemplo, vemos que una subespecie en la Amazonia venezolana es básicamente un individuo negro. Estos 3 machos son considerados hoy en día como parte de la misma especie. Y esta variación se da de manera clinal. Cuando uno empieza a moverse de un lado para otro, empieza a ver que lentamente los bichos empiezan a ver más oscuros, y eso está altamente correlacionado con la variación en precipitación y estacionalidad, etc. La segunda observación del plumaje de los tamófilos en áreas secas es que los bichos de áreas secas no forman como un clado y ya, sino que los bichos de áreas secas son hermanos generalmente de una especie de áreas húmedas. Entonces aquí 2 ejemplos, tenemos 2 pares de especies. Tamófilos bernardi de la zona tumbesina es hermana de Bridgesii del Pacífico de Costa Rica, es una zona muy húmeda. ¿Sí? Entonces vemos que Bernardi tiene un plumaje más claro y Bridgesii tiene un plumaje más oscuro. Igual, lo mismo ocurre con Tamófilos ruficapilus del piedemonte húmedo de Perú y Tamófilos torcuatus de las zonas secas del Cerrado en Brasil. Entonces ese es como ese patrón. Generalmente una especie de área seca es hermana de una especie de área seca. Y la tercera es que los bichos de áreas secas pueden ser extremadamente parecidos. Entonces aquí tenemos 3 machos que muchos de ustedes verían que son de la misma especie. Pero realmente estos 3 machos, que ocurren en 3 partes completamente diferentes del continente, pertenecen a 3 géneros diferentes. Entonces es un alto grado de convergencia, Este es un patrón que fue el que me hizo empezar a estudiar esto. Porque no es solamente, son más claros, son más oscuros. Es el patrón específico. Es esta mascarita negra con el cabellito negro, la parte de la nuca se aclara, un collarcito blanco, la barriga blanca, la espalda café. Entonces, estos bichos de áreas secas muestran un alto nivel de convergencia. Entonces, mi objetivo básicamente es identificar los mecanismos genéticos, genómicos que generan las diferencias de plumaje en los tamnófilos. Y el segundo es tratar de ver si estos cambios genómicos realmente son convergentes en estos bichos de áreas secas. ¿Será que esos 3 bichos que vemos ahorita tienen la misma variación en la proteína que genera la melanina? ¿O será que son cosas que están ocurriendo, generando el mismo fenotipo, pero que ocurren de una manera diferente a nivel genómico? Básicamente eso es. Entonces no voy a entrar en muchos detalles, simplemente quiero contarles que para esto estoy buscando genomas completos de diferentes especies. Entonces, y estoy buscando genomas completos de enclavitos que más o menos me ofrezcan la posibilidad de comparar, entonces, una especie de área húmeda con una especie de área seca, o 2 especies de área húmeda hermanas de una especie de área seca, etc. Me gusta, idealmente quiero tener réplicas dentro de la filogenia para ver si las diferencias que hay entre cada uno de estos pares se mantienen en diferentes pares de especies. Espero que eso tenga lógica. Y para eso me estoy enfocando básicamente en este clado, en este cladito de los tamnófilos, en el que básicamente tenemos los géneros tamnófilos y sus géneros emparentados. Entonces, para los ornitólogos, Sacephorus, Dicitamnus y Epsilopus.
Básicamente eso es lo que estoy haciendo y hoy simplemente les vamos a mostrar unos resultados muy preliminares basados en genomas de referencia de 7 individuos, 7 machos de 7 especies. Entonces hicimos el trabajo de generar el genoma de referencia. Cuando hablamos de genoma de referencia es el primer genoma de la especie que tiene una buena cobertura, en el cual nosotros anotamos y decimos en esta posición comienza el gen A y aquí termina el gen A, hacemos como la anotación y lo generamos, y ese genoma de referencia pues es una herramienta para un sinfín de diferentes estudios que podemos hacer. Entonces, estos resultados preliminares muestran la cosa más obvia que uno puede hacer, y es simplemente, si sabemos que la melanogénesis tiene unos genes y que ya más o menos se conoce tanto en humanos como en mamíferos, como en aves, miremos en diferencias en esos genes que generan proteínas que están de la pathway de la melanogénesis. Entonces podemos pensar en un escenario como decía, que tenemos diferentes genes, que cada uno genera una proteína, estas proteínas interactúan de diferente manera y están generando un color, un fenotipo. En realidad, esta red es más o menos así. Esto es una simplificación de la melanogénesis en aves. Entonces, hay diferentes proteínas. Si nos vamos por un camino, terminamos con mucha feomelanina. Si nos vamos por otro camino, terminamos con mucha eumelanina. Y de ahí hay un montón de posibles variaciones. Pero básicamente, para que entiendan, eso es. Entonces, el resultado general, después de comparar estos 63 genes que conocemos, es que cuando yo comparo entre todas mis especies, realmente hay muy poca variación estructural, los genes no varían mucho. Entonces, parece que las diferencias están asociadas a pocos genes o a otros procesos. Entonces, ese es básicamente el mensaje general. Pero quiero mostrarles a ustedes 3 ejemplos específicos de 3 genes que sí parecen mostrar unos resultados interesantes. Entonces, uno de estos es esta proteína que se llama TRPS1, que cumple una función importante en el transporte a través de membranas. Entonces yo les dije a ustedes que la melanogénesis era un proceso de crear el pigmento y luego transportarla hasta las plumas. Entonces esta proteína cumple una función, no sabemos específicamente dónde ni cuándo, pero transporta cosas a través de membranas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos las 7 especies con los diferentes plumajes. Tenemos el arbolito, las ramas rojas es lo que yo considero especies de áreas secas. Los diferentes símbolos en el árbol son inserciones, sustituciones o deleciones en la proteína generada por los diferentes genes. Y aquí básicamente estoy poniendo dónde aparecen el estado presente en cada una de las especies, y aquí básicamente dónde es que aparecen, en qué momento en este arbolito aparece esa variación, ese variante. Y básicamente aquí lo que vemos, este gen, el mensaje que me da es que los interesantes no son los bichos de áreas secas, sino los 2 bichos muy negros, que ambos comparten aparentemente de manera independiente la misma deleción de 34 aminoácidos. Entonces estamos hablando de más o menos 100 pares de bases, una deleción en ambos, apareció en ambos, y el fenotipo de ambas especies es completamente negro. Y no es un negro cualquiera, es un negro negro. Entonces, parece que lo interesante aquí no son los bichos de áreas secas, sino que son los bichos de ser negro negro. Parece que eso es lo que está pasando. Otro gen es este que se llama DST, que ya se ha demostrado, por ejemplo, en ratones, que cuando hay variaciones en esta proteína, los ratones generan más feomelanina, es decir, se vuelven más cafecitos. Entonces, lo mismo pasa aquí. A ver, aquí la historia es que esta especie de áreas secas, que desafortunadamente la gráfica no se ve muy bien, pero es la única que no tiene este patrón completamente convergente, sino es simplemente más clarita. Tiene una inserción única de 12 aminoácidos. Entonces, por ahora puede tener algo que ver. Esto se ha corroborado en ratones, etc. Estas son cosas que me van a servir a mí para ver hacia dónde sigo. Y el último, también empecé a ver, bueno, otra diferencia grande entre los hábitats de estas especies es que generalmente las claritas son de áreas abiertas y las otras son de áreas secas, y es bien conocido en aves que los diferentes pigmentos que tienen en los ojos
confieren diferentes capacidades de detectar la luz y de la capacidad de visión. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, los comparé, no hay mucha variación, pero este par de especies que realmente divergieron hace muy poco, difieren completamente en la secuencia de aminoácidos de esta proteína, que es la rhodopsina, que es el gen de la visión, una de las proteínas que captura la luz. Entonces, no sé esto qué significa en este punto, como les dije, esta parte va a ser muy general. Y entonces ya para cerrar, espero que hayamos aprendido que los ovocinos son un grupo diverso, que ha diversificado de manera constante y se ha diferenciado de manera constante. Diferentes grupos muestran diferentes dinámicas evolutivas, hay grupos que han especiado de manera más rápida que otros, y esto lo vemos a diferentes escalas filogenéticas. Parece que la diversidad regional es un elemento importante para regular la diversificación de los ovocinos. Parece que la diversidad local en un lugar tiene algo que ver con el hecho de generar nuevas especies en el grupo. Hay necesidad de seguir estudiando la variación genética y morfológica a nivel interespecífico. Esas especies ampliamente distribuidas tienen un montón de información que nosotros aún no entendemos. La podemos usar para entender variación fenotípica, procesos biogeográficos, procesos filogeográficos, etc. Y por último, parece que hay genes que predicen la variación en el plumaje, pero parece que no lo hacen de manera convergente. Parece que la variación en el plumaje es una cosa un poco más compleja que simplemente algunos genes candidatos no explican. Para esto, y con los genomas podemos hacer otro montón de cosas, podemos mirar las regiones que regulan la expresión de estos genes. Esto es algo que estamos haciendo, estamos comparando, trabajando en zonas híbridas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es simplemente un primer chapuzón en el tema de la genética de color en este grupo de aves. Y con esto me gustaría ya cerrar y agradecer especialmente a todos los museos que muy amablemente prestan muestras, dejan acceder a comparar especímenes, a ver especímenes, a las fuentes financiadoras, a ustedes por estar aquí, nuevamente a Andrés, a Gonzalo, a todo el mundo por la invitación. Ha sido un placer muy grande para mí, y si tienen alguna pregunta o están interesados en trabajar con sus vecinos, me encantaría hablar con ustedes. Muchas gracias. Sabría. Voy a hacerlo en inglés y después puede como repetirlo. Claro, claro. So when I did, you probably had the same experience with Prode. When you run down and you get your, I guess, speciation rate shifts in the phylogenies, at least when you do it within families, you end up with only like a few. And that really hurts your power to infer correlations between changes in diversification rates and whatever process might be involved. Did you find the same problem with using the entire tree? Because the promise of the entire tree is that now we have lots more data to work with, but it seemed like you only had 5 rate shifts. So. Bueno, entonces la pregunta de Glenn es, él me pregunta que cuando uno corre estos análisis de diversificación, de encontrar los cambios de diversificación en un árbol, cuando él lo corrió en la familia Furnariidae, se daba cuenta que no tenía suficiente poder porque eran diferentes pocas terminales en el árbol, un árbol relativamente pequeño, entonces no había poder estadístico para encontrar estos lugares donde cambiaba la tasa de especiación, y me pregunta que si en un árbol tan grande encontramos el mismo fenómeno. Entonces mi respuesta es que métodos como BAM siguen siendo bien sensibles a cualquier cambio en la topología del árbol. En nuestro caso, el problema no creo que era falta de poder, sino creo que hay mucho ruido en un árbol de esta naturaleza. Entonces, tenemos grupos que hacen cosas completamente diferentes. Y BAM puede detectar esos cambios, pero lo difícil es, lo que es complejo para mí es entender qué significan esos cambios. Es como
Sí, matemáticamente hay un cambio, pero biológicamente, ¿qué significa? Y me parece que cuando comparamos cosas tan distantes como, por ejemplo, conopófagas, con melanoparedias, con trepatroncos, estamos comparando cosas muy diferentes. Esos análisis todavía no los tengo muy bien. Para diversificación, básicamente nosotros hicimos otra cosa, que es lo que hicimos BAM, pero hicimos otro tipo de análisis, y es que en el mundo de estos análisis comparativos hay una queja muy grande, básicamente este problema que Glenn describe, y es que los métodos a veces no son muy robustos, entonces no se puede hablar de tasas de diversificación tan atrás en el pasado, no sabemos qué ha pasado con la extinción, entonces la tendencia es solamente hablar de las tasas de especiación recientes. Entonces las tasas de especiación que estamos usando son estas tasas de especiación básicamente en los terminales del árbol, y esas son estimadas a través de toda la dinámica del linaje que lleva a cada una de esos terminales. Eso es lo que está haciendo la gente en la literatura ahorita, porque son más fáciles de entender y tal vez no son tan susceptibles a ese tipo de problemas del tamaño muestrial exacto. Otra vez sabía. Puedes poner la gráfica donde está la acumulación de linajes en el tiempo de toda la familia, de todo el grupo de los leucines. Bueno, con esta tengo dos preguntas. Una es con relación a estas variables climáticas, dices que no parece haber una asociación con la diversificación, pero sí parece haber como unos cambios ahí, ¿no? en tasa de acumulación de linajes que pueden estar de pronto asociados a diferencias en el clima. ¿Te refieres a, por ejemplo, hay por ejemplo, cambios más abruptos ahí al comienzo? Sí, pues al comienzo es más plano y en el Mioceno se ve que incrementa. Y pues me pregunto como cuándo en la historia de este grupo ocurrió esta colonización de áreas abiertas. Si está asociado como a un cambio climático que permitió, por ejemplo, la diversificación de pastos, cosas de este estilo. Y, bueno. La primera parte, estadísticamente, a pesar de que vemos estas variaciones, estadísticamente realmente no se detecta un cambio. Entonces, visualmente tú ves aquí esto, pero estadísticamente no es considerado un cambio. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es, no lo hemos hecho. No hemos hecho eso. Pero sí hay que hacerlo. Es un paso obvio porque este resultado de la diversidad en zonas de mayores tasas de especiación, en zonas de menor diversidad. Estas zonas de menor diversidad son zonas de pasto, zonas de áreas abiertas. No lo hemos hecho. Pero creo que sí puede haber cosas interesantes. Y lo otro es, ¿cuándo en esa historia aparecen los cocines? Porque ellos colonizan después de la... Sí, por haber como una relación de diversificación asociada a esa colonización bueno, de los cocines. En esos análisis que nosotros hicimos, y de esas tres figuras que te mostré, también hicimos un análisis con todas las aves. Los resultados se mantienen en el que cuando hay mayor diversidad de aves, las tasas de especiación son más bajas, pero entonces ya no es significativo. Y es que yo creo que no me acuerdo si tenemos solo conocidos, tendría que mirar, pero cuando hicimos con todas las aves, como estás metiendo garzas y estás metiendo otras cosas, yo creo que ahí hay mucho ruido. Pero con los cines yo creo que lo hicimos y la tendencia es la misma, pero ya no es tan significativo como cuando solo miras sus signos en el neutrópico. Sí. Creo que pero ahorita podemos revisar ese. Buenas tardes. Esto es una pregunta que me mandaron a preguntar, pero en realidad, entonces, ¿qué considera como tal por filogenómica, no? Pues es que hay perdón que lean, es que no, hay un debate entonces en el cual si ya se usa cuando se usa un árbol multigénico ya es filogenómica, o si es necesariamente cuando se remite la organización de los genomas, la cantidad de genes,
así para generar las hipótesis. Filogenómica básicamente es cuando tú usas información proveniente de todo el genoma, no tiene que ser todo el genoma completo, pero información que proviene de todo el genoma, como puede ser pocos locos, pero distribuidos en todo el genoma, y usas toda esa información para generar el árbol. Ya si existe un umbral, que si tienes menos genes ya no se llama filogenómica o filogenética, yo creo que es bastante subjetivo, pero el término filogenómica quiere decir que estás usando información proveniente de todo el genoma, marcadores que vienen de todo el genoma, sean SNPs o sean secuencias, pero que cuando tú ves de dónde viene cada uno de esos marcadores en todos los cromosomas, ves que más o menos todo el genoma está representado en tu hipótesis filogenética. Ahí es cuando uno habla de filogenómica. Ya el número de marcadores, yo no sé si hay un número exacto donde pueda decir una cosa o la otra. Y si alguien en el público me corrige, pues... Una pregunta, gracias. Yo quería saber, primero, ¿cómo hiciste la calibración? O sea, ¿qué método utilizaste? Sí. Y si vos has percibido alguna discrepancia con las calibraciones normales con BIST, o sea, en la cantidad de tiempo, si sobreestima o subestima, con respecto a lo otro, pues, no sabemos qué pasa ahí. Sí, entonces, calibrar este árbol fue bastante complicado. Básicamente porque realmente tú quieres usar fósiles que estén dentro de tu grupo interno, de tu in-group. Y en los fósiles no hay ningún fósil conocido. Es primera complicación. Segunda complicación, los métodos de calibración. Tú nombraste BIST, hay otros programas. No son todavía suficientemente potentes para correr con 2.000 individuos y 2.500 genes. Esa es la segunda complicación. Entonces, básicamente lo que hicimos para la calibración sí fue usar información de fósiles, pero entonces uno de nuestros colaboradores, Santiago Claramunt, y en consultas con paleontólogos de aves, Dan Field y Dan Sepka, escogimos 3 fósiles, 3. Intentamos varios esquemas, pero el árbol que más usamos en nuestros análisis fue uno que usamos 3. Divergencias todas fuera de los zoocines. Y estos resultados no son realmente muy diferentes de los que se conocían. Pero sí hay una onda de recalibrar el árbol de las aves usando solamente datos de fósiles, porque lo que estaba ocurriendo en el pasado es que estábamos usando datos de separaciones de continentes, y todo eso parece que había errores, y lo que estaba pasando es que las filogenias de aves hace unos 5 o 6 años para atrás estaban todas muy hacia el pasado. Pero entonces, ¿qué usaste? ¿Cadenas de Markov? No, entonces se usa un método que se llama triple, que básicamente es un método que se llama non-penalized likelihood. Entonces básicamente tú lo que haces es que le das las edades a diferentes nodos de estos fósiles, y usando el árbol concatenado de Hexamer le dijimos optimice ese árbol dados estos valores. Entonces lo que ese programa que es diseñado para lidiar con filogenias grandes hace eso. Si hay diferencias con relojes moleculares, me parece que depende un poco de la escala temporal. Entonces una tendencia que yo veo es que nuestro árbol en escalas muy recientes tiende a exagerar las diferencias hacia el pasado. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, 2 individuos que colecté en el mismo lugar y sé que son por lo menos muy cercanos, y tú la miras en nuestro árbol y ves una diferencia de 100.000 años. Esto es generado, yo creo que no por el método, sino por la naturaleza estocástica de cómo se generan los UCs. Yo no expliqué eso, pero los UCs básicamente lo que se hace es que en una solución tú pones unas sondas con tu DNA genómico, y estas sondas pescan, como que se enlazan con la región target, y entonces es muy estocástico. Y cuando secuencias, tú puedes tener que en unos individuos tus secuencias de 600 pares de bases, en otro de 550, en otro de 450, estás capturando la región de interés,
pero no siempre es la misma. Entonces siempre hay diferencias entre individuos. Esa es la naturaleza estocástica. Y por más que tú intentes filtrar, limpiar tu set de datos, va a ser imposible tener una matriz limpia. Entonces yo creo que esas diferencias están dadas por esa naturaleza y no por el método. Sí. ¿Otra pregunta? Juan Carlos tenía. Hace poco, felicitaciones, Muchas gracias, hermano. hace poco estuve en una charla de O'Hara de Oscar Laverde Sí, y él estaba haciendo también con mucho énfasis en la investigación ahora con siringes. sí. La pregunta es como, desde, no sé si llamarlo una escuela clásica o algo de cómo se clasifica o se determina una especie, todos estos trabajos genéticos, el contrapeso de que cambie o no cambie la siringe en este grupo en particular, el fuerte para determinar una especie hoy en día es todo este proceso genético, o si encuentran al interior de ese grupo de las siringes cambios, ya va a ser un criterio. Algo así. Ahí hay dos. Depende, la respuesta a eso es como compleja. No debería ser compleja, pero es compleja. Y básicamente tiene que ver con diferentes escuelas filosóficas de cómo la gente delimita especies. Entonces, un ejemplo, mis grandes amigos, colegas brasileños, son un poco más, yo los puedo diagnosticar, entonces es una especie. La escuela más de la Asociación Ornitológica de Norteamérica, demuéstrame que están aisladas genéticamente, que no hay flujo genético. Entonces, para esto, y básicamente lo que la gente usa y la mejor herramienta, desde mi punto de vista hoy en día para definir especies, es la integración de datos y la congruencia de datos. Entonces, eso. Podemos usar siringes, perfecto. Entonces vamos a mirar siringes de todos los bichos, compararlas, y eso lo comparamos con el canto, y si tenemos unos genes, y si tenemos medidas del pico, lo que quiera. El nivel de congruencia es lo que le puede determinar si son especies o no. Los datos genéticos solos son una herramienta fantástica, pero igual necesitan de ese componente filosófico de en qué punto usted traza la línea. Siempre va a haber un umbral. Entonces, estos datos que yo le mostré del Thamnophilus, eso, es muy poderoso. Usted ve que básicamente el genoma me está diciendo que eso es diferenciado. Pero qué tal que usted vaya allá a los puntos de encuentro y haga los bichos como si nada. Entonces, ese problema de delimitar especies yo creo que es un problema que hay que abordar de una manera pragmática, no quedarse en el tema filosófico, porque creo que nunca se va a solucionar. Yo creo que las siringes y ese tema a nivel de especie creo que por ejemplo no será tan informativa. Si yo comparo, no sé, Hypognemis cantator y Hypognemis peruviana, creo que la siringe sospecho que no variaría mucho, creo que ahí no voy a otras cosas. Pero si yo quiero, por ejemplo, usted está interesadísimo en géneros o en vocalizaciones asociadas a diferentes ambientes, que por ejemplo el caso de Oscar. Entonces, ¿será que las siringes en el dosel, ya que el sonido viaja de manera diferente, que son frecuencias más altas, más finitas? ¿Será que son diferentes a las siringes de los bichos del sotobosque, que cantan con frecuencias menores, que el sonido viaje más? En ese contexto yo creo que tal vez las siringes pueden ser un poco más de peso. Yo personalmente no, para definir por ejemplo los Thamnophilus, no me pondría a mirar todas las siringes. Me parece que ahí no está la variación. De la misma manera que no miraría los cráneos, por ejemplo. Pero si quiero determinar diferencias entre Thamnophilus y Decitamnus como género, tal vez sí miro los cráneos, porque ya es una escala, es tratar de mirar la escala temporal ideal. Sí. Eso me extendí mucho con esa respuesta. Bueno, gracias a esa extensión tenemos tiempo, si hay dos preguntas más. Si no, vamos por un quiz. ¿Alguien tiene otra pregunta? No sé si buscaste la Solo un momentico. Tiene la palabra ella y Catalina. Ahora. Buenas tardes. Buenas. Yo sé que ya está como un poco lo de una especie, un nicho, pero quisiera saber si de pronto esa hipótesis que ustedes formulan de que de menor tasa de especiación en regiones con poca diversidad de especies consiste, pues tiene que ver con eso, con que haya una menor disponibilidad de nichos asociados. Pues yo creo que puede ir por ahí. Yo creo que esa es una muy buena hipótesis y en este punto no podemos descartar. Yo creo que puede ir por ahí, pero también puede ir con el hecho
de, por ejemplo, la dinámica temporal reciente de estos lugares. Entonces, no sé si recuerdan, pero una de las zonas con mayores tasas de especiación es las zonas temperadas de Norteamérica, y en el Pleistoceno ha sido una zona muy variable de temperaturas. Entonces, tal vez esta dinámica reciente como que favorece colonizaciones, extinciones, puede ser. Pero el tema de los nichos es una hipótesis bastante válida que valdría la pena testarla, evaluarla. Lo que no sabría es cómo medirías disponibilidad de nichos. Pero conceptualmente tiene sentido para mí. Gustavo, en términos de los genes asociados a la coloración, nos hemos enfocado por mucho tiempo en genes que ya sabemos que son candidatos, pero mucho de lo que estamos encontrando actualmente es que más que la coloración en sí misma son los patrones que se dan en el ave, como bien lo estabas mencionando. Quería saber si ya conoces de algunos genes candidatos asociados a estos patrones. Porque no, todavía no, pero esa es la meta, ese es el objetivo. Todavía no. Sí, parece bien compleja la cosa. Hay varias cosas que la gente está encontrando. Una es cómo los diferentes genes están asociados en el genoma, qué tan el nivel de linkage. La otra es la regulación, pero hasta donde yo sé no hay un gen que te regule patrón, hasta donde yo sé. Tal vez estoy desinformado, pero hasta donde yo sé no, pero mi objetivo con todo esto es evaluar todas esas posibilidades. Dale tú. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante, pues cómo se reconstruye la historia y cómo se va moldeando también la visión que tenemos de las aves. Pues sí, ya los compañeros habían como relacionado eso, los cambios climáticos y también la diversificación o la especiación. O lo que mostraba en Norteamérica es muy interesante porque hubo selva, pues en ese momento hay muestras de que hubo un periodo en el que el clima era muy estable como para diversificar también la misma flora, pues las mismas plantas y lógicamente el alimento y hacer esos saltos genéticos, o sea que se den esos saltos aleatorios, digamos también con la influencia directa del ambiente, ¿cierto? Sí, lo otro es muy interesante, por ejemplo, la diversificación de los paseriformes, todos esos pajaritos que están asociados con las flores, digamos, no son todos mieleros, pero que están tan asociados con los fruticos diferentes, con tanta diversidad de frutos, porque lógicamente tenemos una diversidad que ni siquiera sabemos cuál es. Entonces también es, pues como esa relación es súper interesante, pero súper compleja también. Claro, sí, mirar todas esas. Yo por lo menos soy partidario de que si queremos entender, por ejemplo, qué pasa en un grupo específico, un ejemplo de mieleros, colibríes, vale más la pena enfocarse en mieleros o colibríes. Yo creo que a esta escala tan grande vamos a ver cosas generales, pero, por ejemplo, si te interesan los pípridos, vale la pena que te enfoques en los pípridos, mires qué pasa en los pípridos. Creo que hay más posibilidades de encontrar respuestas satisfactorias que si sigues a una escala tan macro. En una escala muy macro hay mucho ruido y hay muchas cosas que no sabemos. Sí, sería ideal, por ejemplo, en tu ejemplo, mirar, comparar con la historia evolutiva, por ejemplo, de las plantitas que producen los frutos, pero no estamos allá todavía. Por ejemplo, estos bichos, en su gran mayoría son insectívoros, es muy difícil, son cosas como complicadas. Esto siempre es de un comienzo, esto es como la primera mirada a la diversificación, porque antes no teníamos ni la filogenia, ni sabíamos cómo se relacionaban, ni nada. De ahí en adelante, con esto, de aquí en adelante, hay que publicar vidas completas tratando de entender y aún no saber. Porque, por ejemplo, lo que pasa con los furnarios en la Amazonía, que eso es una, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho pajarear en la Amazonía, pues en el Amazonas y en el bosque, pero la mayoría de las veces que vos observas son puros hormigueros por toda la finalidad. Y si uno se pone a analizar eso más allá encuentra que hay cosas más, pues que hay especies inclusive más específicas de sitios y ya relacionar eso como vos decís con los insectos, las
genéticas, con esa diversidad que se ve también por cada Bueno, ya todo el mundo está ahí como temblando, no sé qué. Pero con el atrevimiento ustedes van a hacer dos preguntas rapiditas. Una es, vos tenés en esos hormigueros, amnófilos, arqueosaurus, de zonas secas, tenés en el mismo individuo plumaje negro y plumaje blanco. Sí. ¿No era como hacer algo celular, de expresión, de regulación? Esa es una. Y la otra pregunta es, ¿qué implicaciones puede tener la fecha de recolección de los especímenes que pudieron usar en este estudio? Si nos puedes contar cuáles fueron los hormigueros. Sí, entonces la primera pregunta. Sí, obvio. Entonces hay diferentes regiones. Entonces hay zonas melánicas y hay zonas no melánicas. Tal vez la secuencia compartida de una proteína que está en el mismo bicho no nos va a dar la respuesta. Y sí, entonces sí estoy haciendo eso. Entonces para un par de especies tengo datos de expresión genética en plumas de diferentes partes del cuerpo. Entonces ahí me queda más fácil separar qué es lo que está pasando. Entonces tengo las plumas blancas, las plumas negras, las plumas barraditas, y estoy analizando separadamente los patrones de expresión, y ahí ya me estoy metiendo con otras cosas que es RNA y otro mundo. Entonces, para allá vamos. Sí. Y la segunda, sí, es interesante, es una cosa que me gusta hacer énfasis, y hoy no la hice, y es que para generar estos UCS, estos datos genómicos, los especímenes de museo, especímenes colectados hace 30, 40, 100 años, son una fuente de información muy alta. Hasta hace muy poco tiempo, si no había tejido fresco de un individuo, no se podía hacer nada. No sabemos la genética de esto. Hoy en día, estas tecnologías genómicas han avanzado tanto que ya tenemos la capacidad de secuenciar el DNA residual, por ejemplo, en los cojinetes de las patas de las aves. Entonces, como para cerca de 150 individuos de los 2000, como no había tejidos frescos porque eran o amenazados, o de un país que no teníamos licencia de trabajo, o porque ya está extinto, infelizmente, fuimos a museos, cortamos cojinetes con permiso de los curadores, hicimos el proceso de extracción, y una ventaja de estos métodos genómicos es que uno secuencia todo el DNA que tiene ahí, en vez de amplificar un fragmento, uno selecciona todo, y entonces tuvimos la posibilidad de generar datos para especímenes colectados en el siglo XIX, y yo creo que los más antiguos tal vez fueron de 1880, 1870, o 1890 tal vez, la lectura. Lo que hace de él, que hace la Entonces, por ejemplo, una colección con la que está arriba, son casi 40.000 individuos, muchos sin tejido, pero colectados después de 1970, es una fuente de datos genéticos. Pues necesitas el dinero para generar los datos genéticos. Bueno, Gus, muchas gracias. Entonces, estudiantes actuales de pregrado, no importa la universidad, levanten la mano. Listo. Ojo pues ahí. Gus, lo necesito usted de juez, lo va a llamar a otra juez, Valentina puede ser, por favor. Dos jueces. No, simplemente para que me respalden. Bueno, entonces, yo no sé, yo esto me lo acabo de inventar, entonces no sé si va a funcionar bien o no. La idea es la siguiente, voy a hacer preguntas relacionadas a la charla de Gustavo, para los estudiantes de pregrado solamente. Entonces, si hay más de uno que... Mejor dicho, no sé cómo hacer. Bueno, mejor dicho, el que se la sepa primero se lleva el libro. ¿Listo? Bueno. Uy, no sé por dónde empieza. Ok. No se vale googlear, whatsappear. ¿Listo? Nombre científico. Puede ser el género solamente. De el único subocín neotropical de origen o con parientes en el viejo mundo. Andrés.
Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.